Hola, buenas tardes. En el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2025, tenemos el honor de contar con la presencia de Sofía Fadeva, una autora rusa que está afincada ahora mismo en el sureste de México y con quien tuvimos la fortuna de coincidir para poder hacer su increíble novela que se llama Colores en Pugna. Y pues bueno, afortunadamente tuvimos la suerte de coincidir para hoy platicar más a fondo sobre su libro. Y pues nada, creo que es momento de empezar a particularizar la charla sobre por qué Colores en Pugna, Sofía. Bien, realmente en el libro se trata de choque de las culturas, de diferencia de matices de piel blanca, piel morena, también de diferencia de culturas, cultura de Europa Oriental, cultura de latinoamericana y cultura europea se representa normalmente, al menos en mis asociaciones, con colores pálidos, color de nieve, color de matices como que más bajos, no tan brillantes, no tan vívidos como cuando pienso en cultura latinoamericana. Entonces, este choque de colores, choque de culturas, choque de diferentes maneras de ver el mundo, este es Colores en Pugna y se reflejan en este libro. Ahora, esa pugna, ¿tú puedes decir que es dialéctica? O sea, ¿genera algo nuevo? ¿O se anula, se contrapone, hace como un torque, tú que eres física? Mira, aquí hablas de dialéctica. Nosotros en la Unión Soviética estudiamos las bases y conocemos 3 leyes de dialéctica. Que una de las leyes de dialéctica es unidad y contradicción de cosas opuestas, porque realmente cosas opuestas están como que opuestas, pero realmente forman una unidad. Claro. Esta es una de las leyes de dialéctica. Otra ley es negación de negación. Y hay tercera ley que dice la transformación de cantidad a calidad. Entonces yo creo que en esta novela se aplica la primera y la tercera ley. Y también la segunda en parte, también más que todo, todos estos numerosos conflictos, numerosos choques llevan la transformación del número en calidad, en un nivel nuevo cualitativo, si hablamos de la dialéctica. Claro. En ese sentido, digamos que la portada sería muy precisa, ¿no? O sea, justamente en esta imagen de todo lo disperso que puede generar esa dialéctica de colores. Sí, claro. ¿No? Unidad y opuesto de los colores. De cosas opuestas. Y esa diversidad se ve también en la narrativa, o sea, porque hay varias voces. Sí, hay varias voces de personaje joven y del mismo personaje ya de la edad más avanzada. Y también hay polivoces de todas las personas que los personajes encuentran en su vida. Okay. Entonces, es un montón de voces que están presentes en la novela. Ahora, dice el subtítulo, una historia real. Sí, es una historia real. Yo no escondo que es una historia de mi vida. Hace poco que me aplicaron otra entrevista y allá estaban presentes una mujer de 90 años que en esta novela aparece con un hombre Dalia, que es su verdadero nombre, y un italiano cuyo nombre es Tito, que es también su nombre verdadero. En esta novela, en esta entrevista aparecen estos personajes, pero realmente pasaron 40 años después de que ya se terminó esta historia, que se cuenta en esta novela, pero la novela tuvo la continuación. Yo seguí la vida de mis personajes
y son sí personajes reales. Realmente, por ejemplo, algunos nombres se conservaron tales como son, por ejemplo, Dalia, Tito, que mencioné. Y los personajes que no son tan positivos en esta novela, sus nombres se cambiaron. ¿Esos los cambiaste? Sí. Ok. Y dentro de esa realidad que implica, digamos, ¿se podría considerar entonces una novela autobiográfica como tal? Definitivamente, esta es mi historia. ¿Y qué te llevó a escribirla? Realmente los sucesos que describen en esta novela eran muy fuertes, entonces me influyeron mucho y cuando terminé de vivir esta historia, ya pasaron muchos años que yo me preguntaba, ¿y él por qué? ¿Y él por qué? ¿Y él por qué? ¿Y él por qué? Y duré muchos años con esta pregunta. Y cuando estudiaba el guionismo del cine en Moscú 2 años, yo decidí, es el momento de escribir la novela, por un lado, hacerlo de la manera profesional, para que haya trama, para que haya... Pero por otro lado, es también para contestar esta pregunta, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Que me molestaba tanto. Y escribí esta novela como para Dios, como para mí misma, pero también pensando en el lector, que el lector esté interesado en leerlo, en seguir el desarrollo de los sucesos. Entonces, así se escribió esta novela. Y realmente cuando hay algo en ti que te molesta, que te hace sufrir, que te duele, entonces cuando lo expresas en forma literaria, digamos, esto te libera de esta carga. Por un lado, porque lo compartes con los que van a leer, y los que van a leer van a tener sus choques, como yo los tuve en mi vida. Entonces, los que van a leer van a pasar por los mismos choques, o suavizados por el estilo literario que tuve yo en mi vida, pero sí van a sufrir, sí van a pasar estos choques. A ver, viene a acomodarte rápido el micro para aprovechar que sí está. ¿Que no se escucha bien el sonido? Se oye tantito ruido, pero ahí estamos ya, perfecto. Pero después tienen filtros para purificar. Por lo tanto, digamos que podríamos hablar de una novela, como las grandes novelas, que es universal y que toca a cualquier persona independientemente del tiempo. Claro. Y por ejemplo, ahora mismo, que existe todo un surgimiento de la dignificación femenina y de la concientización feminista incluso, ¿qué tan pertinente es la obra? Mira, realmente yo estoy en el chat de las mujeres rusas y ucranianas. Bien, la guerra es en Europa entre Rusia y Ucrania, pero aquí las mujeres rusas y ucranianas estamos unidas. Entonces estoy en el chat de las mujeres rusas y ucranianas y muchas de ellas casadas con mexicanos. Y los problemas que yo veo son los mismos que están descritos en la novela. Problemas de violencia familiar, problemas de falta de dinero, problemas de lucha por los hijos cuando se separan los papás, los problemas de choque de culturas. Es decir, los problemas que yo veo en este chat, porque las mujeres cuentan de los que les pasa, piden consejos, entonces es lo mismo. Claro. ¿Y esas mujeres viven acá? ¿Viven en Latinoamérica? Sí, muchos están, por cierto, algunos en Mérida, pero muchos en Quintana Roo, muchos en Ciudad de México y algunos por las provincias, pero la mayoría en Ciudad de México y Quintana Roo. ¿Y esas problemáticas, sin embargo, no se remiten a América Latina? O sea, ¿tú las has vivido? ¿Ese machismo también lo viviste en la Unión Soviética? No. ¿Es diferente? No. Yo, bien,
yo pudiera decir que en la Unión Soviética las mujeres es una fuerza grande. Yo no voy a decir exactamente que vivimos en la Unión Soviética el matriarcado, pero para no ofender a los hombres, que piensen que... Pero las matroshkas son reales, ¿no? Para que los hombres sigan pensando que vivimos en patriarcado, que sigan pensando, pero realmente por ahí va, que en la Unión Soviética las mujeres es la fuerza del país grande, son poderosas. Son poderosas. Las mujeres rusas son poderosas. Algunos hombres también, pero no todos. Pero casi todas las mujeres rusas son poderosas. Ahora, hablando de ese poder o de ese empoderamiento, tú sales de Rusia, no llegas primero acá, a México. Llegas a Ecuador. Sí. ¿Por qué llegas a Ecuador? ¿Cómo es esa historia? Yo me casé con un estudiante de la misma universidad donde estudié yo. Es la historia también de muchas parejas. Esa salida está aquí. Digamos, es lo que origina la historia, sí. propiamente. Y es también historia de muchas parejas. Estudiamos juntos, nos casamos, vinimos a país latinoamericano. Y aquí la historia empieza a divergir. Aquí la historia empieza a ser diferente para cada una de las parejas. Ya, claro. Sí, por supuesto. Pero el inicio de la historia es muy común para muchas parejas. Pero bien, algunos se encuentran en diferentes circunstancias, trabajamos juntos, conocimos en tal conferencia o en tal vacaciones, pero muchos sí estudiaron juntos. ¿Y la historia literaria cómo empieza? ¿Nos la podrías leer? Sí. El dolor no cesa a pesar de tiempo. Aún lo recuerdo. Soy solamente el recuerdo doloroso y feliz de aquellos años. Es como si toda mi vida se redujera a estos 2 años. Todo lo demás es solo un prólogo y epílogo a 2 intensos años de mi vida en Ecuador. ¿Cuánto tardaste en escribirlo? No eso, o sea, todo el libro. Todo el libro son muchos años. Yo realmente cuando viví esta historia en Ecuador, ya empecé a escribir unos fragmentos de descripción de la naturaleza, de algunos pensamientos y sentimientos míos. Pero después, regresando a Rusia, varios años no tuve tiempo, tuve que vivir mi vida, trabajar, crear mi hijo, pero cuando empecé a estudiar el guionismo del cine, especialmente me fui a estudiar el guionismo del cine para liberarme para 2 años y escribir esta novela. Y sí, me costó de escribir 2 años. Pero cuando yo emigré a México, entre mi Ecuador y México pasaron 11 años en Rusia. Entonces, cuando emigré a México, ya en primeros años decidí a recrear esta novela en español. Ya. Pero en 11 años en Rusia, yo ya casi no olvido por completo, pero tuve que restablecer mi español. Y entonces pido ayuda de una amiga mía que se embaraza y me traiciona a la mitad de la novela. Empiezo, entonces no sigue ayudarme a recrear esta novela en español. Después pido ayuda a un hombre que me ayuda a recrear, pero mi español poco a poco empieza a regresar a mí. Y después pasan muchas redacciones, pero en español esta novela tiene historia larga, pero se empezó en ruso. Después ya pago a un traductor para que traduzca al inglés. Okay. Entonces esta novela también existe en inglés. Pero bien, son años. Realmente
Muchos años, porque en el guionismo del cine estudié en los años 90-91, precisamente cuando la Unión Soviética iba desintegrándose. Exactamente. Entonces la versión, digamos, original, tú la escribes en ruso y Sí. tú haces la traducción al español. Y yo hago, pero claro, acudo al apoyo Ajá. de los hispanoparlantes nativos, pero ellos no conocen ruso. Sí, claro. Entonces yo tenía que traducir, pero apoyándome con nativos, con parlantes, hispanoparlantes nativos. ¿Cómo crees que haya sido ese juego de diferencias lingüísticas entre el ruso y el español, que tú haces prácticamente la traducción directa, sí con auxilio, pero es tuya, a diferencia de la versión en inglés? En función de este dicho de traduttore traditore, ¿no? del traductor traidor, ¿cómo es más cercana la traducción? Mira, realmente te voy a decir sinceramente que en ruso y en inglés yo todavía tengo que tomar el valor y regresar al texto y purificar. Pero en español ya está purificado. Ya. En español la trama ya está más limpiada de los detalles, pero en ruso y en inglés todavía existen. Entonces, en este aspecto, esta es la versión más pura en comparación con ruso y en inglés. Claro. Y también quiero decir que elote en México es choclo en Ecuador, o por ejemplo chompa en Ecuador es chamarra, Chamarra, ¿no? chamarra aquí en México, y etcétera. En ecuatoriano hay letras que, por ejemplo, guagua, que viene de quichua, no quechua, quichua. En Ecuador es quichua, no quechua. Y que guagua en Cuba, por ejemplo, significa niño. Aquí ni se entiende qué es guagua. Perdón, en Cuba significa camión, ¿no? Camión, un transporte. Y guagua en Ecuador significa niño, guagua. Entonces hay diferencias lingüísticas, pero por un lado yo quisiera hacer un idioma más o menos neutral, que se entienda en cualquier país latinoamericano, pero tengo un poco de miedo que pudieran entrar mexicanismos, porque estamos en México, Claro. pero en general el lenguaje es neutral. Sí. En cualquier país latinoamericano pudiera entenderse y leer, ser leído. Creo que eso es importante para la universalidad de la obra, ¿no? Y hay algo que me llama la atención ahorita que decías del tiempo, en el ejercicio escriturístico. ¿Cómo conservas las sensaciones o las emociones después de tanto tiempo para poder describirlas después? ¿Tú crees que sí es posible? O sea, que no es necesario escribirlas de inmediato. Decías hace rato que muchas descripciones naturalistas las escribiste en el momento en Ecuador, pero las sensaciones que pasaban, ¿sientes que después de mucho tiempo menguan? O sea, como que ya no son las mismas. Mira, te voy a decir que hay traumas de las cuales uno puede superarse, liberarse. Hay traumas de las cuales no se puede liberarse. Claro. Hay también, dicen que el tiempo cura todo. El tiempo, en un cierto sentido, sí cura todo, pero también todo que sucede en nuestra vida influye a nosotros formándonos, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que nos pasa nos transforma, nos forma y nunca nos deja. Eso sí es parte de nosotros. Claro. Entonces, en el sentido social, por ejemplo, mira, te voy a decir una cosa. Yo regresé a Ecuador pasando 17 años y fui a la ciudad de Riobamba. Pero esta ciudad, yo soñaba con esta ciudad muchos años. Que es donde se desarrolla la historia, ¿no? Estaba en mis sueños, antes, después y durante. Y cuando yo fui a Ecuador, un amigo que también es un personaje de esta novela, quien me prácticamente salvó de circunstancias peligrosas para la vida, entonces él me llevó a esta ciudad, Riobamba. Y cuando yo salía del coche, me costó trabajo salir del coche. Él al principio bajó del coche, yo agarré su saco
es la parte superior del traje. Okay. Saco es la palabra ecuatoriana. Pues aquí creo que Sí, también se llama saco. Sí. Entonces lo agarré de saco. Al principio bajé un pie, agarrándolo su saco de espalda, él bajando del coche. Después bajé otro pie, miré, después hice 3 pasos, vi que no pasa nada, que puedo caminar y empecé a caminar. Pero, sí, pero pasando 17 años, cuando yo volví a regresar a Ecuador y volví a esta ciudad donde pasaron las cosas más fuertes, entonces me costó trabajo salir del coche. Y después, cuando vi la ciudad, yo estuve completamente sorprendida que es absolutamente igual como yo la recordaba, como estaba en mis sueños. Sí, sí, sí. Estaba completamente igual. Y como ves, las emociones siguen viviendo. Bien. Pero después regresé a Ecuador pasando 25 años. Fui a Galápagos, entonces poco a poco iba. Por eso te decía hace rato de lo de la pertinencia de la obra desde el punto de vista de la contemporaneidad feminista, porque creo que es un ejemplo de resiliencia impresionante. Mira, con respecto, sí, es de gran apoyo a las mujeres que pasan circunstancias difíciles porque pueden ver que salir de las circunstancias difíciles se puede siempre o casi siempre. Esta es una cosa. Y otra cosa es que quiero decirte que yo no soy, digamos que, de este ramo de feministas que dicen que las mujeres tenemos que ser iguales con todo en los hombres. No, nosotras las mujeres tenemos que enseñar a los hombres que somos más débiles, que hay que cuidarnos, que hay que ayudarnos, pero que realmente sabemos que somos más fuertes. Pero eso tenemos que esconder. No deben saber los hombres que realmente somos más fuertes y tenemos mayor coraje. Pero tenemos que enseñarles que sí somos débiles, frágiles, hay que cuidarnos. Y creo que esta es la verdadera sabiduría de las mujeres y tenemos que estar seguros de eso. Que hay que entre nosotros las mujeres comernos así, de acuerdo, que no somos iguales, tienen que cuidarnos, apoyarnos, pero dentro de nosotros las mujeres cuando hablamos entre sí sabemos quién vale quién. Y más aún viniendo de Rusia, ¿no? Dirías tú, seguramente. ¿Qué te gusta de tu novela, Sofía? ¿Qué es lo que más te gusta? Bien, primera cosa, me gusta que, mira, te voy a decir una cosa. Con quien nos llena el mundo, lo damos de regreso al mundo. Y en este sentido yo cumplí. Lo que me dio la vida y el mundo, yo lo eché de mi alma al mundo, en la cara, para que se vea, para que tenga lo que me dio. Entonces, lo que van a leer, van a, más que, mira, realmente leemos nosotros otros libros para vivir no solamente nuestra vida, para vivir la vida de otros, claro. Para saber cómo son otros. Entonces, esto va a ser el mundo en uno de sus variantes. Claro. Y encontrarnos en ello, además. Sí, claro, ¿no? Y cada quien va en, como se trata de tantos temas diferentes, cada quien va a encontrar lo que en su momento de vida le va a hacer el eco. Porque realmente como una obra de arte, como una pintura, por ejemplo, depende de lo que tú ves en la pintura en función de tu estado de ánimo, en función de lo que tú vives. Entonces, en un estado de ánimo, tú ves en una obra de arte verdadera, tú ves unas cosas. En otras circunstancias que tú vives, en otro estado de ánimo, tú ves otras cosas.
Hace poco que escribí unas poesías antiguerra y di leer a una amiga. Y ella leyó los poemas y en uno de los poemas ella lloró. Yo dije, oye, y ella me explicó que lloró porque ella misma vive la situación traumática que tiene familiares que apoyan la guerra y ella no apoya la guerra. Entonces, y mi poema antiguerra trataba de eso. Entonces, realmente yo expresé mi dolor, que tengo familiares que apoyan la guerra y yo estoy contra la guerra. Y esta separación de familias por razones políticas y fuertes, entonces llevan a este dolor. Pero ella no lloró por mi dolor que yo expresé. Sí, claro. Ella lloró por su dolor que se reflejó en mi dolor. Claro. Entonces, por esta razón, cada quien que lee, según lo que vive, según de qué sufre, le va a hacerse eco esta parte. Sí, sin duda. ¿Y qué no te gustó? ¿Qué no me gustó? ¿Qué no te gustó de tu novela? ¿Qué puedes decir? Esto no me satisfizo. Mira, yo en mi novela nombro las cosas con lo que son y no tengo miedo de usar el lenguaje directo y nombrar las cosas como deben nombrarse, como se llaman. Y la sociedad no siempre, al menos no todos en la sociedad, están listos para que las cosas se nombren como son, derecho. Entonces, y también, mira, yo tuve dos lectores que llegaron a unas ciertas partes relacionadas con la descripción de una escena sexual, hombres, por cierto, dos lectores hombres, y no pudieron superar. Se pasmaron y después no pudieron seguir. Pero no pudieron seguir por lo que está descrito. Ellos no pudieron seguir seguramente por sus propios traumas, por lo que les pasó, por el dolor que ellos tienen y se encontraron y se reflejaron en estas escenas. Claro. No por mi dolor, por su dolor, por sus traumas. Entonces, esto es lo que no me gusta, que no todos en la sociedad quieren que las verdades se nombren como lo son. No están, hay muchos tabús, hay muchas idiosincrasias, hay muchas idiosincrasias. Por ejemplo, se trata de origen indígena. Y yo digo en esta novela que la pregunta, ¿tú hablas quichua? ¿Tú conoces quichua? En Ecuador puede considerarse como una ofensa. Pero yo no sé si aquí en Yucatán, por ejemplo, el preguntar a una persona de sociedad alta, ¿tú hablas maya? Puede sonar como una ofensa o no lo sé. Sí, no, yo tampoco. Tampoco, tú sabes. Pero yo creo que los problemas de origen indígena y realmente la raza latinoamericana es la mezcla de sangre europea, española más que todo, con la sangre indígena de una variedad grande de indígenas. Entonces, esta mezcla de razas en un conflicto violento es muy difícil de aceptar, también mezclado con racismo racismo con respecto a indígenas y también con su parte opuesta malinchismo. Claro. Porque existen ambas tendencias opuestas, sí. el malinchismo y racismo con respecto a indígenas. Y también el apoyo del gobierno a los indígenas. Existen muchas tendencias. Es una mezcla, pero en esta mezcla hay muchas idiosincrasias, muchas creencias. Entonces, y cuando yo nombro las cosas como son, en función de creencias y idiosincrasias de cada uno de los lectores, puede surgir un rechazo. Sí. Entonces,
hay de todo. Ante eso también te vas a enfrentar, ¿no? Se puede enfrentar la novela ante A mí eso. no me pues, preocupa ¿no? eso, Ajá, eso exacto. puede preocupar al lector, que él se encuentre con estos. A mí Ya no me sé. preocupa eso. Oye, y esas fortalezas de las que hemos estado hablando, porque tengo entendido que tú originalmente autopublicaste la novela, No, ¿no? no, lo publicó primera vez en 2011, se llama El Taller del Poeta, Ok. en España, Ajá. en Galicia, En Galicia. en Pontevedra. Pero en México esta es la primera edición, Perfecto. porque llegando a México yo lo reedité, pero con ISBN de España, entonces que ok. no es Sí, válido. pues no es válido. No es válido. Entonces en México esta es la primera edición. ¿Y cómo te sientes con esta edición con puertas? Muy contenta, encantada. ¿Quisieras leer algunos- ¿Cómo se termina la algunos novela? fragmentos? Ah, ¿Cómo ¿el se final, se- final? El final, ¿quieres? Spoiler. Dios posee un sentido del humor enorme, pero a diferencia de nosotros, no posee carne semejante a la nuestra. Y nosotros, a diferencia de Él, no disfrutamos de su todopoderoso conocimiento. Y por eso es difícil para nosotros entendernos. ¿Van o no los ángeles, los demonios y los dioses, muriéndose de la risa, a aplaudirnos por los papeles que representamos aquí, en el espectáculo de la tierra, sacando allá en su cielo de sus fisionomías sustanciales unas lágrimas sustanciales? Sé que llegando el momento, cada uno de nosotros contemplará desde otra parte su vida y sin más soltará su eterna carcajada. Muy bien, Sofía. Excelente. Muchas gracias, Sofía. No, gracias. Gracias por venir, por acompañarnos. Gracias a Sinaí, gracias No, a no, ti, no. gracias a Eva, gracias a Editorial Puertas por publicar mi novela. Estoy muy agradecida. No, hombre, a ti por confiar en nosotros. De verdad es un honor tenerte, es una pluma extraordinaria. Visítenla, compren el libro, visítenos en el stand 83 del Centro de Convenciones Siglo XXI en Mérida, en el marco de la Filey. Y pues bueno, aquí nos vemos con Colores en Pugna.